Entonces la retroalimentación para este ejercicio, en el cual estamos aplicando el modelo de porcentaje, en este caso a la estadística, ya esta tablita ya me da un indicio que estamos trabajando con una distribución de datos agrupados, dado que los datos están siendo agrupados en estos intervalos, ¿cierto? Y además tenemos las frecuencias, que en este caso corresponde a esta columna a la frecuencia absoluta, y esta es la frecuencia relativa porcentual, es decir, aquí ya estamos hablando de un 16%, si es que ustedes no ven el símbolo de porcentaje como aparece en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizamos estos datos pista que nos están entregando para completar la tabla? Y dado a esto, datos completados en la tabla, recién determinar cuál de estas aseveraciones es falsa. Vamos a comenzar con este dato entonces para determinar el tamaño de la muestra, es decir, cuál es la frecuencia absoluta total al sumar todos estos datos que están en esta columna. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjense que acá, ya la resolución la tengo aquí como para ir optimizando, ¿cierto? Tenemos nuestro dato 16 y acá, ¿qué es lo que podemos decir inmediatamente de la primera fila? Que el 16% corresponde a estos 8 datos, ¿ya? Por lo tanto, el 100% de mi muestra corresponde a X. Por lo tanto, vamos a despejar la X. Ahí, técnica producto cruzado, ¿cierto? En presencia de una proporción, o el planteamiento de una proporción, y, o regla de 3 simple, que le dicen en física. Así que tenemos 100 por 8 dividido en 16, y eso nos da 50, el tamaño de nuestra muestra. Ahora bien, ahí completamos inmediatamente 50, pero fíjense que no era parte de la tabla. Así que, al sumar todos estos datos, inclusive esos dos datos incógnitos que tenemos ahí, nos tiene que dar todo esto 50. Vamos ahora a completar esta parte de acá, del 14 datos, ¿cierto? En la frecuencia absoluta, pero ¿a qué porcentaje equivale? ¿Cómo llegamos a ese 28? Entonces, voy a tomar la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es netamente esta partecita de aquí, que aquí le puse frecuencia relativa porcentual, el símbolo de porcentaje, pero la frecuencia relativa por sí sola es esta parte de acá, es decir, la frecuencia absoluta, que aquí está la nomenclatura, frecuencia absoluta f sub a, algunos lo dejan con f solito, y esta frecuencia absoluta, como ya habíamos mencionado, denota cantidad, así que la frecuencia relativa respecto a qué. Entonces, la frecuencia relativa es un cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. Así que aquí nos quedaría ¿qué cosa? La frecuencia de 14 personas, ¿cierto?, que están en este rango de edad, desde los 18 a los 24 años, y eso lo voy a dividir en el tamaño de la muestra, que son las 50 personas que están distribuidas en esta tabla. Así que eso nos queda 0,28. Vuelvo a la frecuencia relativa porcentual, dado que tengo que completar en esta columna, y por esa razón es que se multiplica por este 100. Así que ahí nos queda el 28%, con lo cual se ha completado esta parte de aquí. Luego vamos inmediatamente a completar la parte del 18% que tenemos acá, ¿cierto?, que es la que aparece ahí en la tablita, y ese 18% vamos a hacer la siguiente proporción. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a convocar a otra incógnita para que no sea la misma X, ya por eso ahí la remarqué con Y, y no se me confundan con la X de arriba. Todo depende de su estrategia de resolución. 18% es igual a Y, es decir, la incógnita que nosotros vamos a determinar en este paso de acá, en esta línea, ¿ya? En el rango de intervalo de 30 a 36 años. ¿Y qué es lo que decimos? 100% sabemos que es 50, por lo tanto al despejar Y nos queda producto cruzado, 18 por 50 dividido en 100. Siempre lo que queda dividiendo es lo que está diagonal ahí. Así que ahí simplificamos, multiplicamos respectivamente y nos queda 9. Así que ahí tenemos que 9 personas en el rango de edad de 30 a 36 años corresponden al 18% de esta muestra. Luego vamos a seguir completando nuestra tabla y vamos a completar este dato de aquí, ¿ya? ¿Qué cantidad corresponde a esta parte de acá? Y fíjense que aquí lo único que había que hacer es determinar que la suma de esto nos tiene que dar 50, que es lo que sabíamos previamente. Así que ahí sumamos 8 y 14, ya tenemos 22, después 9 más 3,
y le hacemos la diferencia 50 y eso ya nos quedaría las 16 personas que estarían encasilladas en ese dato. Ahora, como tampoco teníamos un dato aquí, lo muestro. Abajo del 14 se va a completar con un 16, después un 9, pero nos faltaban porcentaje en esta parte de acá, en esto de aquí arriba del 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una frecuencia relativa porcentual. Fíjense que ya tenemos acá los 16 datos. Y ese 16 lo vamos a dividir sobre el tamaño de la muestra, que es 50. Por eso ahí lo coloqué 16 por 50. Y lo multiplico por 100, dado que aquí esta frecuencia relativa tiene apellido porcentual y por esa razón lo multiplicamos por 100. Así que realizo esa humilde operación aritmética y nos queda un 32%. Así que ya podríamos sumar estos porcentajes de aquí. 16, 28, 32 y 18 nos queda 94. Y para sumar finalmente nuestro porcentaje total nos faltaba un 6%. Que se obtuvo, fíjese que esta cantidad me la daban en la tabla. Así que nuevamente hago frecuencia relativa porcentual 3 de 50% y ahí me iba a aparecer esto de aquí es igual a un 0,06, esta parte de aquí, y por 100 usted hace el corrimiento de coma hacia la derecha, ¿cierto? Está amplificando, aumentando el valor y por eso ahí aparece el último dato de la tabla. Aquí obviamente está la explicación detallada. Y ahora recién vamos a ir analizando cada una de las alternativas y recordando algunas terminologías, ¿cierto?, de vocablo de estadística. Me voy a la alternativa A. Dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. Entonces, inmediatamente voy a ver cuál es la mayor frecuencia que se presenta en esta columna, ya en la frecuencia absoluta. Vuelvo a mi tablita, ¿cierto? La que ya tengo completa. Y aquí inmediatamente puedo ver que la mayor frecuencia es 16. ¿Ya? Y aquí lo coloqué en asterisco. Es decir, que voy a ocupar el intervalo 24 a 30. Como me hablan de marca de clase, si es que alguien no lo recuerda, la marca de clase es el punto medio del intervalo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjense que un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Y cuando yo estoy agrupando datos, ya dado que esta tabla me representa por los intervalos una distribución de datos agrupados, voy a calcular el punto medio, así como cuando ustedes calculan el promedio de dos notas, aquí voy a ocupar un promedio para determinar el punto medio del intervalo, que es mi marca de clase. En una fórmula simple, entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando sacan el promedio de dos notas? La suman y la dividen en dos. En este caso, mis notas serían el límite inferior más el dato que aparece en el límite superior, ¿cierto? Y lo divido en 2, ¿ya? Se aplica eso, o calcula por lógica el punto medio de ese intervalo, que era el de 24 y 30, justamente nos va a dar 27. Si lo hace en forma aritmética con las fórmulas que les mostré recién, 24 y 30, 54, dividido en 2, 27. Y esa es el representante de este intervalo o la marca de clase. Entonces la primera alternativa sería verdadera. Y como nos están pidiendo la falsa, tenemos que seguir analizando las que vienen. Letra B. Me dice, ¿un 44% de las personas tienen menos de 24 años? Fíjense que aquí voy a utilizar estos dos intervalos, es decir, estas dos frecuencias absolutas. Dado que los que tienen menos 24 años, aquí está como referencia, pero el 24 no pertenece al intervalo, por eso el intervalo es abierto. ¿Dónde pertenece el 24? Recién aquí. Así que por esa razón sumamos 8 y 14, nos queda 22. Y ahora, ¿cómo corroboramos que eso corresponde al 44% que sale ahí? Netamente puede ocupar usted lo que es la frecuencia relativa. Entonces aquí, fíjese, tenemos frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa sólida, ¿cierto? Sería hasta ahí, 22 sobre 50. Y si la quiero pasar a porcentaje inmediatamente, esa frecuencia relativa la paso a porcentual multiplicándola por 100 y nos queda un 44%. Por lo tanto, la alternativa B también es verdadera, ¿ya? Así que vamos analizando la siguiente alternativa, la C. El grupo
en total tiene 50 personas, verdadero, fue lo que primero determinamos casi al inicio del ejercicio. Sigo, letra D, me dice exactamente un 38% de las personas tiene menos de 30 años, es decir, sumo esto de arriba, estas frecuencias las que voy a sumar o las de abajo. Entonces, como me dice tiene menos de 30 años, evidentemente va a ser muy parecido a lo que hicimos en la pregunta B. Voy a sumar estas tres frecuencias, el 8, el 14 y el otro dato que lo tengo acá en tablita, el 8, 14 y 16. Por lo tanto, voy a sumar eso y lo voy a pasar a porcentaje inmediatamente. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que tenemos 38 personas. Así que ahí, ojo, típica que esta la confunden algunos alumnos por la rapidez, como están haciendo el ejercicio, ya en el proceso de la prueba de transición. Y estos son personas, no porcentaje. Por lo tanto, si lo pasamos a frecuencia relativa porcentual o a porcentaje, ¿qué es lo que nos queda? 38 sobre 50 por 100 y esto nos queda un 76% y no un 38% como dice la alternativa D. Así que la alternativa D, conclusión, es la alternativa falsa. ¿Ya? Y ahí se responde la pregunta. Hasta ahí ya quedaría el análisis listo. No sería necesario seguir analizando la última, en este caso. Pero, como estamos reforzando, la última decía 28 personas tienen a lo menos 24 años. Esta palabrita a lo menos significa que tiene un mínimo de 24 años. Es decir, que me están preguntando por las personas o la cantidad de personas que tienen 24 años, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta los 42 años, según el enunciado de esta situación y lo cual se evidencia en la tabla. Así que veamos. Los que tienen edad de 24 años mínimos hacia arriba. Es decir, voy a tener que sumar estos tres datos, que esos corresponden, según la tabla que ya se ha completado. La vuelvo a focalizar aquí. Tenemos que sumar entonces el 16, el 9 y el 3. Estos tres datos nos va a dar inmediatamente el porcentaje, ¿cierto? Que en este caso no era necesario porque me dicen que son 28 personas y la alternativa en forma directa me trabajaba con personas y no porcentaje. Así que la E es verdadera y por ende, ya como ya habíamos marcado la falsa o la teníamos clara, esa sería como la explicación con todo el tecnicismo o vocablo técnico que ustedes podían encontrar en este ejercicio. Y si se dan cuenta, en una pregunta me acumulan mucho contenido. O usted también se podría haber dado cuenta de que esto es como un ejercicio en donde prueban las habilidades de resolución de problemas. De toda la gama de ejercicios del temario que ustedes tienen que rendir en esta prueba de este año, ¿cierto? Que ha sido acotado un poco los contenidos por el tema de contingencia, ya tienen que ir seleccionando qué contenido y cómo lo aplica para resolver tal situación problemática. Eso sería el feedback de este ejercicio, espero le haya quedado claro y estamos viéndonos en clase.